Como lo vimos en el video anterior, para declarar un arreglo, primero pongo el tipo de dato. Voy a utilizar números flotantes como les conté ahora. Para esto pongo float y el nombre del arreglo. Yo por convención, normalmente a los arreglos los pongo con una letra mayúscula para diferenciarlo de las variables normales que normalmente las defino con letras minúsculas. Eh, es de aclarar que C++ diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por tanto, este arreglo, o si fuera una variable que se llama A mayúscula, va a ser muy diferente a esta variable que se llama A minúscula. Continuando, le pongo el tamaño del arreglo. Quiero definir un arreglo de 10 posiciones para almacenar 10 datos de temperatura. Entonces le pongo el número 10. Y ahora, para almacenar los valores o para llenar el arreglo, yo tengo dos opciones. Una primera opción es llenarlos una vez inicializo mi arreglo, una vez lo creo. Para esto lo que hago es que pongo llaves y voy a poner cada uno de los elementos separados por comas. Voy a poner valores de temperatura normales, lo que se encuentra uno normalmente en Colombia, 18 grados, 19.3 grados. Acá llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta uno. Y ya, como tengo los 10 valores de mi arreglo, simplemente termino la instrucción con punto y coma. Lo que yo les contaba ahora, si yo quiero acceder a la primera posición de mi arreglo, lo accedo con el valor de 0. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, imprimir en pantalla la primera posición, lo que debería hacer es decir cout para imprimir y diría A en la posición 0. Y observen cómo se me imprime el valor 18. Ahora, si yo quiero imprimir el valor de 25, que estaría 1, 2, 3, 4, que estaría en la tercera posición, lo que hago es decir cout menor menor y A en la posición 3. Bueno, como acá no dejé un espacio ni un fin de línea, me imprimió pegado. Observen cómo me aparece primero el 18 que está en la posición 0 y el 25 que se encuentra almacenado en la posición 3. Finalmente, si yo quisiera imprimir la última posición, como les había contado ahora, lo que debo hacer es poner la posición n-1. En este caso sería 10-1, la posición número 9. Y pongo un fin de línea. Observen cómo me muestra la última posición del arreglo. Es muy importante definir el tipo de dato correcto porque si por ejemplo yo le pongo un tipo de dato entero, pues él no me lo va a representar correctamente. Observen que la última posición es 31.2 y él me representó, o solamente me mostró la parte entera que es el número 31. Ahora, si yo quisiera modificar los valores de mi arreglo, yo también puedo hacerlo accediendo a cada una de sus posiciones y modificando el valor en ella. Por ejemplo, en las tres posiciones que tengo acá impresas en pantalla, quiero guardar solamente unos. Entonces diría A en la posición 0,
igual al valor que lo quiero modificar. Por ejemplo, lo quiero modificar igual a 1. Asimismo, yo podría igualarlo a una expresión matemática, a un valor numérico, a otra variable, a cualquier cosa que yo desee modificarlo, tal cual como lo hemos hecho con las variables normales. Luego voy a decir a en la posición 0, perdón, en la posición 3 igual a 1 y a en la posición 9 igual a 1. Y lo que voy a hacer es nuevamente imprimir en pantalla después de haber modificado los valores. Observen cómo los valores me cambiaron a 1, 1, 1. Ahora, ¿qué inconveniente poseemos? ¿Qué pasa si mi arreglo es solamente, perdón, es de unos 100 valores o de 200 valores y yo quisiera imprimir o acceder a cada uno de estos valores? Pues hacerlo de forma manual sería algo muy engorroso porque yo tendría que poner entonces las 100 líneas de código diciendo out en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3. Sería demasiado desgastante. Por tanto, normalmente lo que uno hace cuando trabaja con arreglos es recorrerlos con ciclos for. Recuerden que el ciclo for es una estructura que me permite a mí tener una variable que va a inicializarse en un valor. No sé si recuerdan que yo les había hecho mucho énfasis en que los for se inicializaban en 0. Es precisamente por esta razón de que C++ es index 0 y los arreglos inician en 0. Me permite definir un límite, por decir algo, hasta 10, que es el tamaño del arreglo que tengo. Bueno, cuando digo menor a 10, solamente va hasta la posición 9. Otra forma de hacerlo sería decir menor o igual que 9 y le pongo el incremento. Entonces, otra cosa que yo les hice mucho énfasis es en que los ciclos for normalmente van de 1 en 1. Precisamente van de 1 en 1 porque es muy común encontrar a los arreglos recorriéndose con los ciclos for. Y pues recuerden que el arreglo, las posiciones son enteras y van de 1 en 1. Yo tengo la posición 0, 1, 2 hasta la posición n y pues los pasos van a ser enteros. Ahora, recuerden que esta variable que yo la puedo poner a que empiece en 0 y que vaya hasta un número definido, puede tomar todas las posiciones que me arreglo, es decir, puede tomar las posiciones desde el 0 hasta el 9. Imprimámoslo para que lo veamos. Cout i. Y voy a comentar esta parte del código porque ya no me sirve. Observen cómo mi variable i puede tomar o va a tomar todos los valores de las posiciones de mi arreglo, es decir, va a tomar el valor 0, el valor 1, el valor 2, el valor 3, que pueden corresponder a cada una de las posiciones de mi arreglo. Por tal razón, si yo quisiera recorrer mi arreglo de forma automática, lo que yo podría hacer es decir, el arreglo y entre corchetes voy a poner a mi iterador i. Y con esto, como mi iterador va a tomar en cada iteración para cada iteración, cada uno de los valores de las posiciones de mi arreglo, entonces él se me va a recorrer de forma automática y me va a imprimir cada una de las posiciones. Observen. Aparece 18, 19.3, 20.20, 25, que fueron los valores que yo definí. Un error muy común que se comete en programación es creer que para imprimir mi arreglo solamente me va a bastar con decir cout a. ¿Cierto? Esto es totalmente erróneo. Cuando hago esto, lo único que me va a aparecer es la posición en memoria de mi arreglo A. Esto va a ser algo que vamos a ver más adelante por si no lo entienden. Si yo quiero
imprimir mi arreglo, debo hacerlo posición por posición. Por tanto, mi ciclo for va a ser muy útil en estos casos donde yo requiera imprimir o requiera modificar los valores de mi arreglo. Ahora hagamos un ejercicio con un tamaño más grande para que se vea un poquito más la utilidad de esto. Voy a definir un arreglo de 100 posiciones y voy a hacerlo, para variar un poquito, de tipo de dato entero. Yo quiero almacenar en esas 100 posiciones los números del 0 al 99. Entonces, para esto lo que voy a hacer es aprovechar mi ciclo for. Y también voy a aprovechar a mi iterador, porque coincidencialmente en el ejercicio que quiero hacer, la posición en la que va a estar alojada cada valor va a ser igual al valor que yo quiero guardar. Espero que sea muy claro con lo que acabo de decir, porque esa es la clave del ejercicio. Entonces definí un arreglo de 100 posiciones. Recuerden que con esto yo genero comentarios, entonces esta parte del código ya no la va a conocer mi compilador. Y como quiero llenarlo, lo que voy a hacer es mejor borrar esto para evitar confusiones. Y eso también, que recuerden que es una mala práctica, es algo que no está bien hecho. Para llenar mi arreglo, simplemente me basta con decir el arreglo en la posición igual al valor en el que lo quiero almacenar. Como quiero almacenar los números desde el 0 hasta el 99, ya tengo una variable i que me hace eso, que en cada posición me va aumentando de uno en uno, entonces simplemente lo igualo ahí. Y en otro ciclo for, lo que voy a hacer es imprimir el resultado del arreglo. Entonces voy a decir cout menor menor en line. Y con esto imprimo mi arreglo. Con este ciclo for lo lleno y con este ciclo for lo imprimo. Bueno, yo acá no le modifiqué el límite de mi ciclo for, entonces por eso él solamente me imprimió desde el 0, me imprimió y me guardó desde el 0 hasta el 9. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo hasta el 99. Observen cómo mi arreglo se llenó con los números desde el 0 hasta el 99. Ahora, si yo no quisiera si no quisiera guardar los números desde el 0 hasta el 99, sino que por ejemplo quisiera llenar un arreglo de unos, lo que haría es simplemente igualar mi variable en cada una de las posiciones a 1 y después lo imprimo. Y esto va a hacer que todo mi arreglo se llene de unos. Una práctica o algo que ustedes hacen mucho es, por ejemplo, llenar el arreglo. Una mala práctica que se comete al principio cuando uno es un poco inexperto es llenar el arreglo en posiciones pares. Por ejemplo, si yo llenara mi arreglo de 2 en 2, voy a poner acá igual a i más 2 para que mi variable no itere de 1 en 1, sino que vaya de 2 en 2. Lo que va a pasar es que en la posición que yo lo llene, él me va a almacenar un 1, pero en las otras posiciones que yo nunca llené, me van a aparecer valores basura. Este último compilador, este compilador que tengo S++, normalmente cuando yo no le doy un valor, él me lo deja en 0. Pero a veces observen que también me aparecen valores basura, valores que yo no conozco. Por ejemplo, acá me arrojó también un -1. Esto es una mala práctica. Si yo tengo un arreglo de 100 posiciones, pues yo lo lleno las 100 posiciones. Si solamente va a llenar 50, pues simplemente lo defino de 50. Porque si no, pues estoy creando 50 posiciones en memoria que me van a tener un costo en mi computador y que no las voy a utilizar. Ahora que estamos trabajando en computadores, los computadores normalmente tienen pues buena memoria, entonces no vamos a tener problema con esto.
Sin embargo, cuando ustedes estén viendo sistemas digitales con microcontroladores o con DSPs, van a notar que la memoria es muy limitada y tenemos que hacer muy buen uso de ella. Por tal razón es muy importante tener buenas prácticas de programación. Otro error que se comete es definir mi arreglo de 100 posiciones y llenar la posición 100. Recuerden que mi última posición es la posición 99. Por tal razón, lo que yo estaría haciendo acá, me esperan un minuto, yo proyecto la pantalla. Lo que yo estaría haciendo acá, si por ejemplo lo quisiera llenar con 5, es lo siguiente. Tengo un arreglo que se llama A, cuya primera posición es la 0 y la última es la 99. Entonces, mi compilador lo que hace es que me crea un espacio en la memoria del computador donde se van a almacenar todos estos valores. Pero si yo digo A en la posición 100, lo que estoy haciendo es saliéndome de este límite que mi compilador creó. Por tal razón, pues él muchas veces me va a dejar hacerlo, pero como estoy metiéndome en una posición que mi compilador no definió para mi arreglo, estoy haciendo algo que se llama violación de memoria. Entonces puedo incurrir en tropezarme con otros procesos del computador y mi programa se puede cerrar. Esto también pasa mucho, que no acceden solamente a la 100, sino que también acceden a la 101, a la 102 o en general a posiciones que yo no definí. Y pues es un error que me va a aparecer a mí o que voy a tener y que muchas veces el programa compila y cuando está en ejecución se cierra y es por esta razón, porque estamos violando memoria. Entonces, para terminar, todo lo que trabajamos aquí en este momento, en esta sesión, es arreglos unidimensionales. Normalmente, con esos arreglos unidimensionales, yo puedo representar vectores. Por tal razón, es muy común que cuando uno busca en internet en foros o cuando habla con la gente a estos arreglos unidimensionales les llama vectores. Pero esto no es igual a un vector. Son dos cosas muy diferentes. Porque cuando yo tengo un vector, tengo un elemento que tiene una representación física, que tiene magnitud y que tiene sentido, que podría estar representando una velocidad, una aceleración, en general cualquier magnitud física. Sin embargo, mis arreglos unidimensionales, aunque pueden representar vectores, no necesariamente van a ser arreglos con sentido físico. Es decir, yo puedo tener los datos de un sensor, los datos de un servomotor, los datos de X proceso, que simplemente, pues en un momento dado van a ser datos y que no necesariamente van a tener una representación física. Entonces, vuelvo y repito, aunque los arreglos unidimensionales no son igual que los vectores, con estos arreglos yo puedo representar vectores. Aunque mis arreglos unidimensionales no son vectores, yo con estos puedo representar vectores. Por ejemplo, yo tengo un vector unitario 1, 1, 1. Yo podría crear un arreglo de tipo entero que se llame A, por ejemplo, de 3 posiciones, donde almacene, perdón, voy a hacerlo con la sintaxis de C++, donde almacene estos valores. Eso no quiere decir que sea siempre un vector. Y yo podría hacer pues operaciones vectoriales con él. Por ejemplo, podría, no sé, calcular suma de dos vectores, producto punto, producto cruz, en general pues cualquiera de las operaciones de álgebra lineal.
Y en la próxima sesión vamos a ver arreglos bidimensionales que nos van a permitir a nosotros representar matrices.